RMVet presenta. Esta sección es acerca de... Va a hablar de lo que vamos a hacer más allá de lo que rutinariamente hacemos cuando tenemos un paciente con enfermedad glomerular. He hablado mucho acerca de las terapias estándar para un perro o para un gato, normalmente no en gatos, sino en perros, y tenemos supresión de este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el RAS, y tenemos algunos otros inhibidores y tenemos bloqueadores de receptores como telmisartán, etcétera. Todos estos son el tipo de medicamentos que usamos para tratar de controlar esta situación. Y estos dependen grandemente en la dosis que utilicemos para tener un efecto benéfico de estos medicamentos. Entonces, llegar a un punto en donde vemos que la proteinúria y la UPC al menos baje a la mitad. Necesitamos aumentar la dosis para lograrlo, pero por ejemplo, el enapril, benzapril, hablamos de, quizá podemos subirlos un poquito, el telmisartán podemos subirlo hasta 2 si acaso, pero no poder ir más allá. Podemos combinarlos, pues sería bastante riesgoso. Estos receptores y estos bloqueadores de receptores, bueno, podemos meternos en problemas con ellos. Si tengo un par de perros que presentaron problemas al tolerar estos dos, pero en otras causas hemos tenido algún éxito. En general es mejor no hacerlo. Entonces, también utilizamos una restricción de proteína. La restricción de proteína nos ayuda a controlar proteinúria y los estudios que han hecho se ve que hay una reducción importante. Entonces, la terapia dietaria es estrictamente, bueno, quizá sea beneficiosa para restringir la proteína, pero también va a haber una modificación en la dieta y vamos a bajar el consumo de la proteína. Entonces, vamos a cambiar la presión en el glomérulo y entonces va a cambiar entonces el efecto de la proteína en sangre. La albúmina igual, tenemos riesgos de que se formen estos, ¿cómo se llaman? Coágulos. Entonces, por eso luego hablan de una terapia de aspirina a baja dosis. Yo no iría a esto, es por el problema glomerular. Bueno, probablemente hace 15 años se decía que si regresamos, no recuerdo antes de eso, pero estos perros no lo hacían bien. Mejoraban con la terapia de acá arriba, pero no había una resolución. Aquí hay un cobrador, un retriever de 6 años, está deteriorando, su pérdida de peso es importante, no tiene problemas en sus ojos, su presión está bastante alta, su relación UPC es 14, su creatinina en suero está en 2.7 y su albúmina está muy baja en 1.3. Como escucharon el otro día, la hipoalbuminemia puede suceder y esto no es bueno. Y este perro tiene precisamente la hipoalbuminemia, y tenemos esta combinación con UPC y la presión sanguínea, es la peor combinación que podemos tener. Entonces, este pronóstico no es bueno y de hecho yo diría que con este tipo de terapia estándar no es muy buena. Puede ser beneficiosa si tratamos a la mayoría de los perros, pero la verdad es que no salvamos a muchos de ellos, perdemos a muchos. Podemos prolongarlos en vida un poquito más, pero al final mueren. Entonces, ¿podemos hacer algo mejor al respecto? Bueno, ¿qué hacen en las personas? Usan las mismas terapias que describimos ahí, excepción la restricción de proteína. Utilizan inhibidores para tratar de alcanzar lo mismo que hace la dieta, pero lo que ellos usan una terapia inmunomoduladora. Muchas de las causas de la enfermedad glomerular, tanto en perros como en
humanos está subyacentemente esta disrupción en el sistema inmune que es responsable de la enfermedad en el riñón. Entonces, con base grandemente en la lógica fisiopatológica, hemos sugerido que, bueno, si funciona en las personas, funcionará en los perros. ¿Hay estudios que validan esto? Bueno, estamos pensando que quizá tenga sentido, que quizá tenga las mismas regiones glomerulares y parece ser efectivo en los humanos, entonces podemos intentarlo en los perros. En la experiencia humana han experimentado algunos beneficios, pero no muchos. Podemos ver que hay muchas enfermedades glomerulares en humanos y perros también que no responden a ese tipo de terapias. Y la glomeruloesclerosis no responde a esto, por ejemplo, pero la mitad de los perros y de los gatos que tienen esta enfermedad, y casi siempre en humanos, tienen un proceso a la respuesta a esta enfermedad glomerular. Y entonces no podemos usar este tipo de terapia. La gran medicamento que utilizan en humanos son los esteroides. Entonces, si realmente quieren hacer que alguien empiece a responder que tiene una enfermedad glomerular terrible, entonces tiene esta dosis muy agresiva de esteroides, por lo menos por un periodo corto de tiempo, de glucocorticoides. A lo largo de los años, los veterinarios y los nefrólogos temen utilizar estos glucocorticoides en perros con proteinuria, y la razón para esto es porque esto causa la proteinuria. Entonces, ¿por qué? También en humanos, de hecho. Mencioné el otro día que la gente, como los perros, tienen este síndrome de Cushing y que seguramente tienen proteinuria, y hay mucha proteína realmente. Se ha reportado desde hace 20 años que los perros que entran a esta enfermedad Cushing van a tener una proporción de hasta 12 en UPC, mientras que la albúmina no cambia para nada, la creatinina no cambia para nada. No entran en falla porque nefróticos, sino porque tienen muchísima proteína. Cuando vemos a estos glomérulos en el microscopio, las lesiones son pequeñas, pero son muy bien identificables. Entonces, quizá estemos sobrereaccionando a esto. Si son capaces de, con éxito, corregir o al menos mejorar el daño mediado de inmunidad en el glomérulo, van a controlar la proteinuria. Entonces, creo que este es algo que tenemos. Quizá no lo hemos hecho bien hasta ahora. Incluso ahora sería muy cuidadoso al usar glucocorticoides en pacientes que tienen enfermedad glomerular. También hay una variedad de terapias inmunosupresoras o depresoras, y quizá es lo que debemos estar haciendo nosotros también. Idealmente queremos tener una biopsia para saber exactamente qué está sucediendo en este paciente. Y de hecho hemos llevando un proyecto por muchos años para saber cuáles son los cambios estructurales en las enfermedades glomerulares en el perro, y podemos hacer esta biopsia, esta evaluación glomerular al mismo nivel que se hace en humanos ahora, y los laboratorios que lo hacen, hay uno en el hemisferio occidental que lo hace de forma apropiada. En realidad trabajan con los nefrólogos más importantes para humanos, y lo que se obtiene es una gran cantidad de información que les va a dar mucho sentido a lo que ustedes están viendo en papel. Utilizan estudios inmunofluorescentes, electromicroscopía, etcétera, ¿no? Debido a que se lleva muchas horas nada más para tener la biopsia, este proceso de biopsia es muy largo, es muy caro, pero si logran que el propietario pues pague este tipo de procedimientos, en realidad van a tener una evaluación muy detallada de exactamente
igual que con un humano, este tipo de biopsia también les da esta información y les va a dar mucho sentido. Les va a decir más qué es lo que tiene sentido usar este tipo de terapia. Entonces, si nos acercamos a lo que usan los humanos, bueno, ellos usan un montón de pruebas para ver por dónde. Y en este punto estamos nosotros apenas empezando con este tipo de protocolos. Pero tenemos perros que ya han sido curados de enfermedad glomerular. Uno con el que estaba un caso muy malo, que yo en Nueva York, la creatinina estaba a 21. El perro estaba nefrótico y voló a California para tener diálisis. Y de hecho tuvo una enfermedad glomerular grave que potencialmente fue manejable con este tipo de medicamentos. Entonces se le dio tratamiento con estos, se les puso en diálisis. 2 meses después sus riñones eran normales, absolutamente normales. Entonces, podemos dar tratamiento a esto. Quizá no tengamos una respuesta y, al contrario, pueden tener una respuesta muy excelente porque no sabemos todos los detalles. ¿Qué pasa si la lesión está así y si la lesión está acullá? ¿Qué pasa? Hay que ser capaces de definir dónde están las lesiones y saber hasta cierto grado qué pasa igual con las personas, pero es diferente con los perros. Pero algunos perros pueden salvados muy adecuadamente con estos procedimientos. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas aquí. Tratarlos con resultados con biopsia, cuando no tenemos resultados de biopsia. ¿Y qué hago si tengo algo así como una serología positiva? Entonces, lo primero que hay que entender es que los veterinarios tienen que determinar de dónde viene el daño. Y lo primero que tenemos que hacer es nosotros no causar daños. Hay cosas que hacemos, estos medicamentos que usamos, podemos matar al animal con ellos. Y muchos dicen, bueno, voy a tomar cierto riesgo con este perro. Lo que se nos olvida es que cuál es el riesgo de no tratarlos. Esto es algo que algunas veces las personas no dicen. Si ustedes pueden lastimarlo si usted lo trata, pero ¿qué pasa si no lo trato? Pero recuerden, si nosotros no hacemos algo con este animal, puede morir. Entonces, si hay una respuesta muy buena a ciertas terapias, tenemos 2 opciones que tenemos que balancear. La no intervención puede ser justificable, particularmente si tenemos la biopsia que nos dé. Si ya tenemos, de hecho, un paciente que no va a tener respuesta. Pero la prognosis para un perro típico con este tipo de prognosis que les dijimos al inicio, no lo van a hacer bien. Es diferente si no tiene azotemia, si tiene la hipoalbuminemia, es diferente, su nivel de albúmina es normal. Hay un grupo diferente de perros con estas condiciones y pueden tener esto con una terapia estándar, pero frecuentemente van a tener una vida larga con una buena calidad de vida, pero puedo tratar el edema, la azotemia, los puedo manejar y va a haber progreso y lo vamos a alentar. Entonces, el planteamiento inicial para este segundo grupo, tiers que les di, se maneja con lo que tenemos. En cuanto al síndrome nefrótico, ya que estamos pasando al siguiente nivel, hablamos de proteinura, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia y edema. Aquí están las curvas de sobrevivencia para entender qué tan mal o qué mal resultado puede tener esta enfermedad. Aquí la línea son perros sin problemas glomerulares y el otro tiene síndrome glomerular. Ven que muchos de ellos pueden vivir por mucho tiempo. Por otro lado, cuando tenemos azotémicos contra no azotémicos, lo hacen mejor estos de acá que los que tienen azotemia. Entonces, cuando tenemos enfermedad renal,
y vemos azotemia, quizás estemos un poquito nerviosos de qué va a resultar. Tienen hipoalbuminemia y particularmente edema, probablemente van a tener un problema. Estos individuos van a morir muy rápidamente. Aquí en esta parte de aquí, vean, en los primeros 10 días. Muy pocos van a sobrevivir de ahí. Y los individuos que no tienen síndrome nefrótico pueden llegar a vivir hasta 12 días. No, muy impresionante. Si no tienen el síndrome nefrótico, estamos hablando pero si no es sistémico y no tenemos este problema, entonces la diferencia es muy diferente. Esto es de mi hospital. Estas dos líneas aquí son perros no azotémicos con proteinuria. Este grupo fue tratado con una terapia de inmunosupresión y este grupo no recibió eso. Estas dos líneas son perros azotémicos con enfermedad glomerular y este grupo recibió una intervención inmunosupresión en terapia. Estos no. Entonces probablemente no hay una conclusión legítima porque se utilizaron diferentes medicamentos, diferentes situaciones. No fue estandarizado, pero en general cuando vemos esto nos da un indicio de que quizá algo está funcionando ahí. En humanos no hacen esto sin una biopsia. Tienen primero que tener la biopsia. Hay lugares muy especiales, por ejemplo, para manejar el síndrome nefrótico. Y para enfermedades glomerulares casi no le responden. Si no responden como deben, entonces van a hacer la biopsia y van a reevaluar lo que están haciendo, pero la mayoría de las veces necesiten hacer una biopsia renal. Entonces, esto significa que nosotros deberíamos hacer lo mismo y este trabajo está en progreso, pero tengo que decirles que en el mundo muy pocos perros van a tener una biopsia renal. Es un trabajo, el mejor trabajo que podemos hacer, pero casi nadie hace una biopsia. Bueno, con esta enfermedad tenemos que considerar al final la inmunoterapia. Y hay que asegurarnos que no estamos dando un medicamento peligroso a un perro que posiblemente no va a dar una respuesta a este medicamento. Dicho esto, algunas de las cosas que queremos poner en la categoría del grupo que tiene respuesta es que si vamos a ver la respuesta, porque a lo largo del tiempo vamos a tener mejor entendimiento de esto, pero no dilucidamos todavía todo lo que ocurre en el perro. Entonces, para mi perro quizá vaya por la biopsia, ¿no? Las lesiones que nosotros estamos buscando que nos puedan decir si hay una respuesta a esta inmunoterapia requiere de 3 cosas de diagnóstico. Estoy mencionando y específicamente voy a identificar si hay evidencia de complejos inmunológicos en el glomérulo, si tenemos un alergeno, un complemento en el glomérulo y es por eso que tenemos esta enfermedad. Entonces, hay formas en que podemos descubrir esto. Esta es una fotografía de microelectrón y podemos ver aquí los capilares en el glomérulo. Aquí está el endotelio, las células endoteliales, esta área marginal, esta estructura es la membrana basal, estas son las células epiteliales y esta parte oscura, estos patches, y aquí a la base de la membrana, estos son depósitos inmunes. Aquí es donde se les da esteroides. Algunas veces pueden decir que ya llegaron al punto que ya no hay más que hacer por ellos. Pero, por ejemplo, si están del otro lado de la membrana, la enfermedad que tenemos, si esto está del otro lado de esta membrana basal, es completamente diferente que esta de acá. Puedo decirles, al ver esto, de esta biopsia, que este individuo probablemente tiene mucha proteinuria y probablemente tiene poca albúmina y probablemente creatinina a nivel anormal. Y esto se debe a que no hay
cambio inflamatorio ahí que describa que haya afectación a la filtración. Y la razón de esto es de que aquí no pueden llegar a esta parte, a este depósito, porque la membrana está reteniendo al sistema inmune aquí, pero el complejo inmune está por acá. Entonces no tenemos una respuesta inflamatoria importante, entonces no tenemos azotemia. Si está por acá, bueno, ya estamos diciendo que ya está fuera el sistema inmune y están migrando a esa área. El capilar completo puede llenarse de material inmune. Y al mismo tiempo podemos ver y medir la albúmina y ver el nivel de albúmina puede bajar muchísimo en este ejemplo y quizá puede cambiar a una azotemia. El pronóstico es peor en un proceso peor. Pero cuando hablamos para ver la evidencia de estos complejos inmunes, hay que usar entonces la microscopía inmunofluorescente. Aquí pueden ver la prolongación de los capilares, pero también pueden encontrarse entre, no sé, en diferentes tamaños, pero es importante reconocer que existen. Estos son evidencia definitiva de que tenemos un problema del complemento inmune. Otra cosa que podemos ver es que si no somos capaces... Sí, más cerca, gracias, me oyen mejor, gracias. ¿Qué se perdieron? ¿Quién sabe? Bueno, entonces... Lo que les enseñé dos métodos de inmunofluorescencia y de microscopía de luz para ser capaces claramente de ver estos depósitos de complejos inmunes. Bueno, el planteamiento microscópico no es tan bueno ni tan efectivo. Primero, es muy pequeño todo esto. Por eso se usa la microscopía electrónica, pero podemos tener secciones de la biopsia y verlo. Hay algunas tinciones especiales, estas son la tricrómica, que realmente va a teñir los depósitos inmunes. Y si tenemos esta sección muy delgada del tejido, una muy delgada en relación a las preparaciones tradicionales, probablemente veo estos depósitos. Si usamos las tinturas que tienen plata, como la de Jones, vamos a ver estas membranas y vamos a ver las membranas oscuras. Y de hecho la membrana basal va a estar como rodeada por los depósitos. Esta es la reacción a ellos. Entonces, parcialmente van a estar alrededor de ellas y forman áreas como esta, donde hay un piquito. Hay un depósito aquí. La membrana está por acá. Y está como alrededor de ella. Entonces, está creciendo alrededor y parece así como una espinita. Y no se ve todo redondeado. Entonces, si ven por acá, pueden ver hoyitos, hoyos y diferentes puntos. Estos son probablemente son los depósitos inmunes. No 100% de seguridad, pero puede ser. Pero no podemos hacerlo con la patología normal, cómo se tiñe, etcétera. Entonces es muy efectivo. Entonces esto nos dice que quizá este es un buen paciente para utilizar los esteroides. Lo que estoy proponiendo aquí es la aplicación de la terapia inmunosupresiva para tratar de tener la respuesta del glomérulo en el cuerpo a la presencia de esos depósitos y de forma ideal prevenir la recolección de otros complejos inmunes por parte del glomérulo. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que con base en la hipótesis, la práctica clínica, la observación, etcétera, no hay estudios formales para respaldarlo. Esto vendrá en el futuro, pero en este momento quizá estamos buscando que haya una respuesta. Y la evidencia es limitada, que si esto puede ser efectivo o no. Entonces, hay dos tipos de grupos que podemos reconocer. Uno es el que es una forma muy agresiva de la enfermedad que progresa muy rápidamente, nefrótica, azotémica. Estos son los perros que van a morir de la enfermedad. Están en problemas. Ya están en problemas, si no es que ya están ahí.
Y hay otro en donde podemos considerar esta terapia inmunosupresiva. Pueden decir que este es el grupo adecuado de perros, es razonable usarla. El segundo grupo es un grupo que tiene menos agresión, tiene una azotemia leve, no tan grave, no tienen síndrome nefrótico y la albúmina está dentro del rango. Entonces, en este grupo ciertamente podemos usar la terapia inmunosupresiva, pero probablemente no es tan urgente como sería en el primer grupo. Entonces, la primera cosa es que vamos a hacer recomendaciones para el inicio rápido, agresivo para el primer grupo y vamos a empezar con estos medicamentos. La razón de por qué usamos estos dos medicamentos primeros es porque su inicio es muy rápido, su efecto. Van a tener un efecto beneficioso. Tienen un efecto farmacológico sobre el sistema inmune. Este de acá es el que ponemos casi siempre como primera opción. Y la razón para esto es el micofenolato. Tiene un buen perfil. Al momento en que hacemos esta primera recomendación, hay muchos perros que están recibiendo este micofenolato. Y en los últimos 3 años, muchos perros su número ha subido. El micofenolato no evita que haya complicaciones. Podemos tener diarreas en los gatos. De hecho, podemos ver una diarrea hemorrágica fea, pero están asociados con los perros. Tenemos la tendencia a ver complicaciones con el tracto gastrointestinal, pero podemos darlos a una dosis pequeña. La mayoría de los perros no tienen efectos secundarios con este medicamento. Están suprimiendo el sistema inmune, pero el potencial de las complicaciones de suprimir el sistema inmune realmente son bajas y no pasan con este medicamento, pero los efectos secundarios están limitados. Por otro lado, la ciclofosfamida puede crear complicaciones que requieren mucha modulación porque puede haber complicaciones metabólicas. No queremos verlas en general. Entonces, es por eso que el micofenolato es nuestra primera opción. Bueno, hay evidencia en perros de que esto puede ayudar a la enfermedad glomerular. Esta es el medicamento, justo la que acabo de describir para el grupo grave. Nosotros normalmente usamos micofenolato como el único medicamento y en humanos ha habido una variedad de estudios. Ninguno de los estudios humanos dicen, este es el medicamento que estamos usando. Ninguno te dice, normalmente dicen, bueno, es tan bueno como, está muy cerca de la función o la eficacia pero siempre hay uno en comparación. La razón de esto es de que así no se pueden meter en problemas. Y nosotros tampoco nos metemos con muchos problemas con este medicamento. Esta es la razón de por qué lo elegimos. Y en muchos casos puede ayudar a muchos perros. En cuanto a la ciclofosfamida, ya les dijimos que no me gusta mucho. Yo sé que hay gente que lo utiliza, pero ¿qué de los esteroides? Bueno, si está muy mal, yo quisiera poder decir que voy con un nefrólogo humano. No les digo, oiga, usaría esteroides y es lo primero que van a hacer y van a decir que no lo usan por mucho tiempo, pero ustedes quizás si quieren empezar con un disparo fuerte de esteroides. Probablemente es importante que lo hagamos por un par de días, pero por lo general no lo hacemos por más de una semana. ¿Podemos justificar esta recomendación? No. Quizás simplemente les resulte, usar esteroides solitos es suficiente para que haya una respuesta. Y ven la respuesta en mi hospital. Sí, algunos responden con esteroides. Entonces, pueden trabajar, pueden funcionar, pero no tenemos evidencias en la literatura de esto. Y además hay que ver la parte la parte trombótica de esto. Hay que hablar de la dosis. Hablamos de una dosis leve, baja, quizá
quizá el problema es que a esta dosis no responda. Entonces, las recomendaciones de dosificación para micofenolato de 5 a 10 miligramos por kilogramos, esto es lo que dice yo. Bueno, la mayoría están usando 5, 1 o 2 veces por día para empezar. Y si no reaccionan a esto, entonces vamos a los 5 miligramos completos a 2 días. Y algunos responden en este rango. Los micofenolato puede ser muy caro en Estados Unidos si se utiliza la marca, el laboratorio, pero no hemos intentado. Siempre usamos la forma genérica, ¿no?, en mi hospital, y funciona muy bien, no tenemos ningún problema. Quizá si usan la ciclofosfamida en perros no va a funcionar, pero la forma genérica de este micofenolato va a funcionar también, como al menos también como la del producto original. No quiero decir nada de ciclofosfamida porque realmente nadie la usa. Y voy a glucocorticoides. Hay que usar un pulso inicial en la terapia a dosis inmunosupresiva. Las formas protegidas para quienes no tienen síndrome nefrótico, bueno, no tenemos azotemia por arriba de 2 a 2,5 y ciertamente no tenemos hipoalbuminonemia. Entonces quizá elijan esto. Otras es nosotros no usamos ciclosporina porque hubo una prueba con ciclosporina, es el último antibiótico que tenemos que hablar, porque no hay respuesta, pero esto se hizo en un momento en donde no creo que la ciclosporina se entendía bien en perros, y entonces, consecuencia, la dosis estaba muy baja para ser efectiva, entonces no iba a haber ningún efecto a esa dosis. Entonces, el hecho de que falló, a mucha gente le molestó, pero creo que falló por la dosis, no porque hubiera una opción razonable para explicarlo. Entonces, tenemos que ver el juego de estos medicamentos y cuál está disponible para ustedes. Entonces, una opción también para ustedes, el micofenolato definitivamente es una mejor opción a este punto. Tenemos que considerar esto como prueba porque no tenemos toda la información. Entonces, tienen que monitorearlos muy frecuentemente. Y la cuestión aquí es que la creatinina, la albúmina, igualmente es importante estar viendo la situación clínica del paciente. Todo esto, los valores que tenemos que estar monitoreando. Todos estos números son el punto final de lo que estamos hablando, pero queremos hablar de la evaluación de laboratorio del paciente, de un análisis de laboratorio rutinario, pero cuando vemos los números, vemos si está respondiendo o no. Número 1, tenemos que ver la relación de creatinina-proteína, que debe haber una mejora en la estabilización de la función renal, y la última, por supuesto, una concentración de albúmina en suero que sea mejora. No necesariamente en ese mismo orden vamos a ver la mejora. Quizá algunas veces la relación UPC va a estar mal, otras veces vamos a ver que el albúmina en suero llega primero a niveles adecuados, quizá más tarde va a bajar. Normalmente van a responder, si responde uno de estos puntos, los demás van a ir mejorando también, pero no necesariamente los tres van a mejorar al mismo tiempo. Normalmente, digamos, de 4 a 6 semanas hasta 8 semanas van a empezar a ver si tienen una respuesta en el paciente, y hay evidencia en eso de que tienen que continuar. Si no ha pasado nada después de ese tiempo, o bien no va a responder, o bien la dosis es demasiado baja, o quizá necesitan cambiar de medicamento. Si tienen una reacción adversa, deben detenerse. Es innecesario decir que si es ineficaz y hay una reacción inadecuada, entonces tenemos que parar. Quizá nosotros estemos causando un problema. Si tenemos una reacción al medicamento, hay que parar de usarlo inmediatamente. Entonces, veamos.
¿Cuánto tiempo tengo que continuar? Bueno, algunos pueden tener una remisión completa en 6 meses, 8 meses, 1 año. Quizá la enfermedad glomerular puede regresar. Podemos reconocer esto. Entonces hay que regresar al medicamento. Lo que tienen que tener en mente todo el tiempo es que no es como pasa con los seres humanos que paran de repente. Quizá yo tengo que continuar hasta 6 meses o hasta 8 meses y voy a estar monitoreando continuamente después de ese punto. Aunque regresen completamente a lo normal, voy a continuar monitoreándolos porque seguramente pueden desarrollar la enfermedad nuevamente y probablemente hay una enfermedad inmunológica que no podemos manejar y entonces nos está provocando ese problema. Bueno, entonces, ¿qué hay de la inmunoterapia? Hay una buena razón para hacer la biopsia. Es cara, sí, representa riesgos y quizá puede implicar complicaciones, no sé, como si puede ser amiloidosis o enfermedad renal. No hay razón para hacer la biopsia. Ciertamente esos pacientes no van a responder a este tipo de terapia. El Sharpei necesariamente, bueno, podemos hacerle la biopsia, por ejemplo, pero no parece que puede ser otra razón que eso. Y, por supuesto, puede haber complicaciones, incluso cuando se damos los inhibidores o los bloqueadores. Entonces, si hay buenas razones para ellos, es importante trabajar con la recomendación sin usar la biopsia. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer una biopsia, entonces háganla. Pero la mayoría del tratamiento que se le da al perro se hace sin la biopsia, entonces no se sienten mal si no pueden hacer la biopsia. El riesgo es de que quizá elijan un medicamento que es tóxico o uno al que no va a responder. Este es el riesgo que corremos, pero en realidad los efectos secundarios no son tan malos. No voy a hablar de por qué tienen que hacer la biopsia. Debe haber muchas preguntas. La evidencia para utilizar la inmunoterapia sin biopsia es porque sabemos que estos perros en el grupo agresivo tienen una mala prognosis. El riesgo de no hacer nada es tan grande o mayor a no tratar de llevar la terapia. Esta es la primera razón. Número 2, sabemos que muchos perros han respondido, mucha gente también. Entonces, esto sería una justificación. Sé que el 50% de perros con enfermedad glomerular, con este tipo de enfermedad, van a responder. Entonces, hay una oportunidad 50-50 para mejorarlos. Entonces, tenemos que verificar, tenemos el tipo correcto de pacientes. Hay estudios que muestran este porcentaje en 501 de casos de enfermedad glomerular y vemos que hay una mejora. Es un gran muestreo y podemos decir si su perro se encuentra en este grupo, sí, vayan por esa terapia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, la única medicamento que se ha utilizado es la ciclosporina, pero hay que hablar de dosis. Cuando nos damos la dosis, la única ha fallado para influenciar el resultado. Científicamente tenemos que ser muy críticos de los datos que tenemos a disposición, pero sin embargo, ciertamente y absolutamente tenemos que tener evidencia que muchos han respondido de forma favorable. Entonces, es una evidencia débil, pero ciertamente nos indica que es la dirección correcta. Los efectos secundarios existen, sí hay evidencia de ello. No son tan comunes de todas formas. Recuerden que lo primero que tenemos que pensar siempre en este tipo de categorías es que nosotros no debemos de agregar más daño al daño que ya está ahí. Nada más porque ustedes tienen una prueba positiva serológica no quiere decir que tengamos un problema renal. Si tienen evidencia de que tienen una enfermedad leve, quizás sepan qué está pasando. Y quiero decir que estos perros
podemos llamarles perros con nefritis. No sabemos qué fue lo que la causó, honestamente, pero esto no está probando que hay una asociación con este positivo serológico. Vamos a tratar a darles un tratamiento a estos y hay que buscar con esta terapia efectiva que podamos utilizar. Entonces, cuando tenemos una enfermedad glomerular asociada con Borrelia, entonces quizá no tengamos signos renales y puede haber una disasociación, pero sospechamos que probablemente la serología sola no pueda confirmar el causa-efecto. No nos va a dar la respuesta si esa es la causa o no, pero podemos trabajar todavía más y ver si hay una asociación, entonces la tratamos. Entonces, vamos a empezar con una terapia antimicrobiana y vamos a iniciar una terapia antiproteinuria estándar para suprimir la inconsistencia. Y hay que ir por una dieta baja en proteína. Si la respuesta es mala o si el paciente tendremos o hay una respuesta, quizá o estamos viendo que hay una enfermedad subyacente. Vamos a tratar la enfermedad subyacente antes de empezar la terapia inmunomodulatoria. Cuando tenemos una enfermedad infecciosa, al mismo tiempo que tenemos esta enfermedad glomerular, ¿qué está implicando el riesgo de inmunosuprimir a este animal? Hay un problema que les puede explotar en la cara si ustedes utilizan esteroides o medicamentos inmunosupresores, pero creo que probablemente es importante considerar nuevamente que el perro tiene una azotemia alta, baja albúmina. Si hay caso leve, podemos tratarlo primero con la terapia estándar de antibióticos. Y creo que el último punto es muy importante. No recordamos el retraso en la terapia antimicrobiana y antiproteinúrica después de tener y a esperar la biopsia. Quizá no voy a esperar a que venga la biopsia para iniciar la terapia. Esto no es el caso aquí. Vayan y empiecen la terapia. No va a cambiar la patología glomerular en días, a semanas y probablemente en meses. Entonces no va a alterar nada. Empiecen de inmediato la terapia en cuanto reconozcan la necesidad de ella. Y luego si quieren hagan la biopsia, está bien hacerlo después. Probablemente van a ver exactamente lo mismo que si hubieran hecho la biopsia antes de la terapia. Entonces, no descarten este punto. Bueno, en resumen, sabemos que hay riesgos en cualquier dirección. Tenemos que evaluar cuál es el menor de los riesgos. Ver la gravedad del perro y, por supuesto, casi siempre, independientemente de la gravedad, va a haber una opción razonable. Entendemos la parte económica, entendemos que si no hacemos una biopsia y el gasto que hay ahí puede ser riesgoso. La gente regularmente, quien la hace no tiene complicaciones, pero si hacen una biopsia cada 2 años, quizá ya tengan una historia diferente. El reporte de biopsia de perros hace muchos años de 4 diferentes universidades en Estados Unidos, 3 de ellas tenían muy bajas tasas de complicaciones, mientras que una tenía una alta tasa de complicaciones y no encontraban cuál escuela era esa, pero estoy segura que no había suficientes biopsias. Si tienen una biopsia, yo les puedo decir que un nefrólogo experto les va a decir no hagan biopsias en agosto y septiembre porque ahí están entrenando a los nefrólogos en las universidades, entonces ellos no tienen la experiencia, entonces